estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula que el equipo de pensamiento matemático del programa PASE de la Universidad de Santiago preparó para ustedes. En esta oportunidad se presentará funciones. En nuestra vida cotidiana tenemos experiencias de correspondencias entre magnitudes. Por ejemplo, tenemos que el consumo de energía eléctrica es en función del costo. El precio del transporte es en función del precio del petróleo. La distancia recorrida por un avión es en función del tiempo de vuelo. La palabra función la utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano para expresar que algunos hechos dependen de otros. Es así como la noción matemática de función no es un concepto nuevo, sino es la formalización de nuestra idea intuitiva. Definición de función. Antes de definir el concepto de función, debemos tener presente la notación f de x, la cual corresponde a una aplicación definida bajo una cierta relación. Esta se interpreta como el valor de f en x o como el recorrido de x mediante f. Una función f es una correspondencia o relación entre dos conjuntos, tal que a cada elemento x del conjunto de partida A le asigna uno y solo un elemento, llamado f de x, en el conjunto de llegada B. Y a este elemento f de x lo denominaremos imagen de x mediante f. En resumen, todo elemento del conjunto de partida debe tener una y solo una imagen en el conjunto de llegada. A partir de esto, podemos establecer la siguiente simbología, la cual puede ser expresada como la función f de A en B asigna a cada elemento x de A un único elemento y de B, de modo que y es igual a f de x. Por lo general, consideraremos funciones para las cuales los conjuntos A y B son conjuntos de números reales. Representación en diagramas del concepto de función. En los siguientes diagramas sagitales se representarán diversas relaciones, y según la definición enunciada para el concepto de función, se puede concluir que la relación Q del diagrama no es función, ya que no todos los elementos del conjunto de partida tienen imagen. La relación U tampoco es una función, ya que un elemento del conjunto de partida tiene más de una imagen. Finalmente, la relación P del diagrama sí es función, ya que todos los elementos del conjunto de partida tienen una única imagen. Variable independiente y dependiente. Como se mencionó en la definición de función, para representar algebraicamente una función f se usa la notación f de x igual a y. De esta forma se relacionan dos variables numéricas que suelen designarse con las letras x e y, donde x se conoce como la variable independiente, que toma como valores a todos los elementos presentes en el conjunto de partida, e y se conoce como la variable dependiente, es decir, su valor depende de aplicarle la función f a la variable x. Dominio y recorrido de una función. Sea f una función que va de A en B, tal que y es igual a f de x para todo x en A, se llama dominio de f al conjunto de valores que puede tomar la variable independiente x para que y, o sea, f de x, sea un número real. Es decir, el dominio de una función corresponde al conjunto de partida. Dicho de otra forma, el dominio está formado por los elementos x del conjunto A, que hace que f de x esté en B. Por otra parte, el recorrido es el conjunto de elementos que toma la variable dependiente y, es decir, corresponde al conjunto de todas las imágenes. A diferencia del dominio, el cual siempre es el conjunto de partida, el recorrido no en todos los casos corresponderá al conjunto de llegada. Entre las distintas formas de representar una función se encuentran las tablas de valores, la representación gráfica y la formulación mediante una expresión algebraica. Estas corresponden a las formas habituales de expresar la dependencia entre dos variables. En distintas áreas como la física, química, matemática, etc., a menudo nos encontramos con fórmulas que nos permiten determinar la relación que existe entre determinadas variables, como por ejemplo, la tabla de valores representa la relación funcional de la siguiente situación. A X horas de uso del computador le corresponden
f de x consumo de kilowatt horas, donde f es la que calcula este consumo. La representación gráfica muestra la relación funcional profundidad versus presión. Observe que para cada valor en el eje x, que corresponde a la profundidad, existe un único valor en el eje y, la cual corresponde a la presión. Una fórmula nos hace pensar siempre en un secreto o gran cantidad de información disponible para ser descifrada. En matemática, una fórmula es una expresión algebraica que describe la relación funcional y que permite, mediante una simple sustitución, calcular el transformado de un determinado valor. Veamos el siguiente ejercicio resuelto. De las siguientes gráficas, indica las que corresponden a una función y las que no. Primero que todo, recordemos que para que una relación sea función, se deben cumplir dos condiciones. La primera de ellas es que todo elemento del conjunto de partida debe tener imagen. Y la segunda es que esta imagen debe ser única. Para identificar las gráficas que representan funciones, usaremos una técnica que nos permite diferenciarlas de las relaciones que no lo son. Se debe trazar una línea vertical a través de la gráfica. Si solo intersecta la gráfica una vez para cada valor de x, entonces esta representa una función. Eso es válido sin importar por dónde la línea es trazada. Aplicamos la técnica para cada gráfica e identificamos que existen gráficas donde la línea vertical la corta en más de un punto, lo que nos permite argumentar que no corresponden a funciones, ya que estas indican que existen valores del dominio que poseen más de una imagen, lo que contradice el concepto y condiciones de una función. A continuación, veamos un segundo ejercicio resuelto. La siguiente tabla representa los valores de f de x igual a 2 más la raíz de x más 1. Complete los espacios con el valor correspondiente. Recordemos que una tabla de valores es una herramienta matemática que fue creada con el propósito de ayudar a representar valores de manera más sencilla y fácil de entender. Se puede usar con todos los valores o con algunos que permanecen ocultos. En este caso, para determinar las imágenes de 8, 35 y 48, se evaluarán estos valores en la función f, de manera tal que el valor obtenido corresponderá a la imagen de los valores dados. Evaluando 8 en la función, se tiene que f de 8 es igual a 2 más raíz de 8 más 1. Realizando los cálculos respectivos, se obtiene que la imagen de 8 en la función f es 5. Luego, la imagen de 35 en esta función está dado por f de 35 igual a 2 más raíz de 35 más 1. Nuevamente, realizando los cálculos, se obtiene que la imagen de 35 bajo esta función es 8. Por último, f de 48 es igual a 2 más raíz de 48 más 1. Calculando, se obtiene que la imagen de 48 en esta función es 9. Finalmente, te invitamos a graficar los datos presentes en la tabla junto a los valores encontrados. Esperamos que este contenido te haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video.